Y si la verdadera razón de tu dolor no está en tu cuerpo ni en las circunstancias de tu vida, sino en algo que repites a diario sin darte cuenta, y si tu debilidad no es un defecto del destino, sino un hábito oculto de tu mente. Desde pequeño, sintió algo roto en su interior, no una fractura visible, sino una especie de cansancio que se le clavaba en los huesos, un vacío que no se llenaba con comida, medicinas ni descanso. Su cuerpo era demasiado ligero, demasiado frágil, y cada esfuerzo le costaba caro. Mientras los demás niños corrían, él se quedaba atrás. Mientras sus amigos jugaban, él jadeaba. Todo en su infancia parecía un intento constante de escapar de un cuerpo que no podía seguirle el ritmo. Su digestión era débil, su energía inestable, sus noches eran inquietas, y esto forjó en él una convicción silenciosa. Soy frágil. Durante la adolescencia, los síntomas físicos continuaron, pero ahora con mayor peso emocional. No era solo que su cuerpo no funcionaba tan bien como el de otros, sino que era su autoestima la que comenzaba a flaquear. Intentaba ocultarse, disimular, resistirse. Evitaba ciertos esfuerzos físicos para no pasar vergüenza. Se negaba a viajes o eventos que exigían más de lo que creía poder manejar. En su interior, un sutil sentimiento de inferioridad crecía como una sombra. Cada nuevo intento fallido de sanación parecía confirmar esta idea. Tal vez realmente soy así. Coleccionaba tónicos, vitaminas, promesas. Los frascos llenaban los estantes de su dormitorio como símbolos de una batalla que parecía no avanzar. Tenía más medicinas que libros. Consultó a médicos, leyó artículos, cambió su dieta, probó nuevas técnicas. Pero su cuerpo seguía diciendo no. Un no suave pero continuo, que creaba una narrativa invisible. No importa lo que haga, siempre seré frágil. Fue en este entorno de búsqueda silenciosa donde encontró la vida espiritual. El ashram parecía un refugio, un espacio donde el dolor físico quizá pudiera ser superado por la fuerza del alma. Pero incluso allí, entre la disciplina, el silencio y los mantras, la pregunta persistía: ¿puedo seguir un camino espiritual con un cuerpo tan limitado? La duda no era solo física, sino existencial. ¿Cómo se puede meditar profundamente si el cuerpo está cansado? ¿Cómo se puede mantener la concentración si la mente lucha constantemente contra el agotamiento? ¿Cómo se puede alcanzar el yo superior si el cuerpo inferior está en ruinas? Un día, mientras meditaba en la terraza del ashram, absorto en sus pensamientos, sintió la mirada del maestro posarse sobre él. No era una mirada común, era como si su alma hubiera quedado expuesta. El maestro entonces dijo con voz firme pero serena: «Te ves muy débil». La frase le dolió como una flecha, no por su dureza, sino porque revelaba algo que ocultaba a todo el mundo, e incluso a sí mismo. Él respondió sinceramente: «Es cierto, amo. A mí tampoco me gusta verme así. Tengo los ojos hundidos, el cuerpo delgado, y he tenido problemas digestivos desde niño. Ninguna medicina me ha ayudado». Lo que no esperaba fue lo que vino después. El maestro lo miró con compasión y dijo: «Ninguna medicina funcionará mientras sigas creyendo en tu debilidad. El verdadero problema no está en tu estómago, sino en tu mente. Ves la enfermedad en ti mismo, crees en tus limitaciones, y al hacerlo, debilitas tu propio poder interior». Guardó silencio. Su mente intentó procesarlo. ¿Sería posible que su cuerpo obedeciera a un pensamiento? Y más aún, que este pensamiento se hubiera repetido tantas veces que se había convertido en una convicción profunda, inconsciente y automática. El maestro continuó: «Si crees con todas tus fuerzas que estás sano, fuerte y equilibrado, y mantienes esa creencia con fe y constancia, tu cuerpo se transformará, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El pensamiento es el arquitecto de la materia. En lo que piensas te conviertes». Luego planteó la pregunta que quizás usted se esté haciendo ahora mismo: «Pero maestro, ¿es eso realmente posible? ¿Acaso pensar diferente puede curar un problema físico crónico? ¿Puede un pensamiento cambiar el cuerpo?». En lugar de explicar, el maestro relató una experiencia personal. Había sufrido una fiebre alta que lo dejó indefenso durante semanas. Tras su enfermedad, fue a visitar a su propio gurú, Lahiri Mahasaya. Allí, confesó:
Estoy tan débil que ni siquiera puedo meditar. El gurú, con una leve sonrisa, dijo: te enfermaste porque creías que estabas enfermo, pero créeme, mañana estarás mejor. El maestro dice que, en ese momento, confió plenamente en las palabras de su gurú. Pasó el resto del día creyendo que la sanación ya estaba ocurriendo, y al día siguiente sintió una nueva energía, como si se hubiera encendido una luz interior. Por primera vez en semanas, sintió fuerza. Corrió a contarle a su gurú: maestro, límpiame. Pero el gurú simplemente respondió: genial, pero ¿y mañana? ¿Estarás curado? Esa pregunta sembró miedo. El pensamiento regresó: ¿qué pasa si me enfermo otra vez? Y con ello, su cuerpo se debilitó de nuevo. Al día siguiente, volvió a sentirse débil. Cuando regresó con su gurú, escuchó: te enfermaste otra vez. Esta historia aparentemente imposible es en realidad un espejo. ¿Cuántas veces has sanado parcialmente, solo para volver a caer? ¿Cuántas veces has creído que algo finalmente había cambiado, pero solo bastó una duda para derrumbarlo todo? El pensamiento no es solo una idea, es una energía creativa, y si esa energía está contaminada por la duda, la culpa o el miedo, generará exactamente lo que temes. El discípulo entonces preguntó al maestro: si creo con toda mi fe que estoy sanado, ¿se hará realidad? El maestro respondió con firmeza: el cuerpo es una extensión de la mente, es moldeado por ella. Si tu mente cree profundamente en algo, tu cuerpo se alinea con esa creencia. La mente humana es una chispa de lo divino, es el puente entre lo invisible y lo visible. Entonces experimentó con sus propios ojos lo que parecía impensable. El maestro dijo: te mostraré cómo sucede ahora mismo. Y en ese instante, sintió algo diferente en su cuerpo, como si una sensación de ligereza lo hubiera invadido, como si el peso de la enfermedad se hubiera disuelto. Se sintió más fuerte, más completo. Al final del día, regresó a casa y durmió profundamente. Al día siguiente, despertó con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Su madre lo vio y se asustó. ¿Tienes el cuerpo hinchado? ¿Será un edema? Pero sabía que no era una enfermedad, era una transformación. En cuestión de días su cuerpo ganó peso, no grasa sino fuerza, presencia. En menos de una semana parecía otra persona. Al escuchar esta historia, algo dentro de Yogananda cambió. Por primera vez, no solo quería creer, sino que, creído, y en 2 semanas, su salud empezó a mejorar. Su digestión se normalizó, su debilidad desapareció, recuperó la energía. Todo esto porque comprendió algo que pocos entienden. La enfermedad no empieza en el cuerpo, empieza en la mente y termina cuando la mente está libre. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces has albergado ideas de debilidad, limitación y escasez? ¿Cuántas veces has repetido sin darte cuenta: no soy capaz, no soy lo suficientemente bueno, no tengo energía? ¿Qué pasaría si todas estas frases no fueran solo pensamientos aleatorios, sino órdenes que tu cuerpo escucha como verdades absolutas? Hoy tienes la oportunidad de cambiar el lenguaje con el que te comunicas con tu propia existencia. No se trata de positividad vacía. Se trata de recordar que el pensamiento es un instrumento de creación y que, al repetirlo con fe, emoción y constancia, lo transformas en realidad. Ahora la pregunta ya no es: ¿esto es real? El caso es: ¿qué estás creando ahora mismo con los pensamientos que repites cada día? ¿Y si la mayor prisión fuera una idea equivocada? ¿Y si la mayor liberación estuviera a solo una elección de distancia? ¿Y si te dijera que mucho de lo que sientes en tu cuerpo no empezó en tu cuerpo? ¿Y si lo que piensas en silencio, cuando nadie te escucha, es la verdadera raíz de lo que hoy parece imposible de cambiar? Hay dolores que no son causados por caídas, enfermedades ni accidentes. Hay dolores que son instruidos, y hay enfermedades que, a pesar de parecer biológicas, obedecen órdenes invisibles, órdenes que tú mismo diste, día tras día, pensamiento tras pensamiento. En la sección anterior, aprendieron la historia de un discípulo que pasó su vida creyéndose frágil y que vio su cuerpo transformarse solo al cambiar profundamente sus creencias sobre sí mismo. Ahora,
Necesitamos profundizar, porque la pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿pero cómo se aplica esto a mí? ¿Cómo puedo usarlo aquí, en mi vida real, con los problemas que tengo, con mi cuerpo, con la rutina que me agota? La respuesta empieza con algo sencillo. Lo que crees a diario, sin darte cuenta, está moldeando tu realidad actual. Y esto aplica a todo, desde cómo responde tu cuerpo a la comida, hasta cómo gestionas el estrés, el miedo, las relaciones e incluso el dinero. Hagamos una pausa para una reflexión práctica. ¿Cuántas veces has dicho o pensado cosas como, no puedo soportar esto, nada me funciona, siempre me equivoco, no creo que pueda hacerlo, mi cuerpo no lo soporta? Estas frases no son inofensivas, son órdenes, instrucciones directas que tu mente transforma en órdenes. Tu cuerpo no puede cuestionarlas, simplemente obedece. Tu sistema nervioso, tu respiración, tu energía, tus hormonas, tu postura, todo empieza a reaccionar a lo que tu mente cree que es cierto. Imagine a un hombre que, tras un divorcio traumático, empieza a tener dolor de espalda constante. Ha consultado con un traumatólogo, se ha hecho pruebas y ha probado la fisioterapia. Nada funciona, hasta que un terapeuta le pregunta, ¿qué es exactamente lo que llevas contigo desde esta ruptura? El hombre responde, culpa. Y entonces te das cuenta de que te repites a diario, aunque sea inconscientemente, que fracasaste, que eres una carga para los demás, que mereces sufrir. Tu mente, en este caso, está programando tu cuerpo para expresar esta sensación. El dolor de espalda es real, pero su origen no está en el músculo, sino en la creencia. Ahora, pensemos en una mujer a quien, desde pequeña, su familia le ha dicho que era desorganizada, perezosa y distraída. Poco a poco, empezó a creerlo como si fuera parte de su identidad, y ahora, de adulta, se sabotea antes siquiera de intentar algo nuevo. Cuando surge una oportunidad de cambio, piensa, así soy yo. Esta frase tan común es una forma de cerrarse a la realidad. Y lo más peligroso es que al cerebro le encanta conservar energía. Por lo tanto, una vez que una creencia ya está cristalizada, prefiere mantener los mismos caminos, repetir los mismos pensamientos y reforzar el mismo guión. Esto se llama autosabotaje emocional. Pero existe otro nivel, más sutil y profundo. Es el nivel donde la repetición de pensamientos comienza a alterar la química corporal. La neurociencia ya lo sabe. Los pensamientos generan emociones. Las emociones generan hormonas. Las hormonas alteran la fisiología. Lo que piensas altera tu forma de respirar, digerir, dormir y moverte. Y con el tiempo, el cuerpo se adapta a este patrón. Se convierte en lo que sustentas mentalmente. Y aquí viene el punto central de esta parte del viaje. Estás creando tu estado físico a partir de órdenes que a menudo no son tuyas. Fueron heredadas, repetidas o absorbidas. Pero la buena noticia es que así como los programaste, puedes reprogramarlos. Helena Blavatsky, filósofa y mística del siglo XIX, escribió que la mente es un vínculo entre el alma y el cuerpo. Es el puente donde los patrones invisibles se hacen visibles. Según sus enseñanzas teosóficas, lo que pensamos a menudo se transforma en formas de pensamiento, una energía viva que empieza a moldear nuestra realidad subjetiva y posteriormente objetiva. El pensamiento, en este sentido, no es una mera idea abstracta, sino una semilla que nace en los planos sutiles y florece en los planos densos, como el cuerpo físico. Ahora imaginemos a una persona que, desde pequeña, ha escuchado de sus padres que el mundo es peligroso. Crece con esta mentalidad. El mundo es una amenaza. Desarrolla ansiedad crónica, vive en alerta máxima, duerme mal, tiene problemas digestivos y dolores de cabeza constantes. Ninguna prueba puede explicarlo. Ningún medicamento puede solucionarlo. Porque lo que la enferma es una programación oculta. Y lo que no se ve no se puede tratar con fórmulas. Se puede tratar con conciencia. Pero la pregunta inevitable es, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo revertimos una creencia arraigada durante tantos años? La respuesta no reside en fórmulas mágicas, sino en decisiones profundas. La primera de ellas es, reconocer el patrón nombra el pensamiento. Haz visible lo que ha estado actuando como una fuerza invisible.
Solo puedes transformar lo que estás dispuesto a mirar con honestidad. La segunda decisión es reemplazar el script si piensas a diario. Soy débil. Empieza a decirse claramente. Soy fuerte. Mi cuerpo es resiliente. Mi energía se renueva con cada respiración. Y no digas esto como si te estuvieras mintiendo. Dilo como si estuvieras reescribiendo la historia. Porque eso es precisamente lo que estarás haciendo. Al principio, tu cuerpo se resistirá. Tu mente intentará sabotearte. Pero persiste. La reprogramación se produce mediante la repetición consciente, firme y constante. ¿Has notado que los niños pequeños aprenden todo mediante la repetición? Nadie enseña a un bebé a caminar con teoría. Aprenden intentándolo, cayéndose, levantándose, repitiendo. El subconsciente funciona igual. No entiende la lógica, entiende la repetición. Así que, aunque te digas a ti mismo, quiero cambiar, si sigues repitiendo viejos pensamientos, nada sucederá. La intención debe ir acompañada de la repetición activa. Ahora, una observación fundamental. Cambiar de pensamiento no se trata de negar el dolor. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. No se trata de sonreír por fuera mientras gritas por dentro. Cambiar de pensamiento. Se trata de cambiar la estructura de tu reacción interna. Se trata de mirar el dolor y decir, te veo, pero ya no me dominarás. Se observa la limitación y se dice, esto puede haber sido parte de mi historia, pero no define mi destino. En este punto, muchas personas se dan por vencidas, porque esperan sentir el cambio antes de pensar diferente. Pero funciona al revés. Necesitas pensar diferente, incluso cuando no sientes nada, porque es este movimiento el que rompe el patrón. Recuerda, el cuerpo es lento. Necesita tiempo para reaccionar al nuevo lenguaje, pero escucha. Y cuanto más claro, consistente y coherente sea el mensaje que le envíes, más rápido empezará a responder. Veamos otro ejemplo real. Un joven que sufría acoso escolar por ser delgado y retraído, creció avergonzado de su cuerpo. De adulto, incluso después de ganar peso y desarrollar músculos, seguía viéndose como el chico débil del pasado. Esta visión le impedía relacionarse, expresarse y confiar en sí mismo. Hasta que, durante un proceso terapéutico, se dio cuenta de que su identidad estaba anclada en una vieja mentalidad. Empezó a mirarse al espejo todos los días y a afirmar, con presencia, soy un hombre fuerte, soy suficiente. Al principio me sentí ridículo, luego incómodo, pero después de unas semanas algo cambió. Mi cuerpo se relajó, mi mirada cambió, y otros empezaron a notarlo, porque cuando cambias tu vibración interna, el mundo empieza a responder de forma diferente. No tienes que esperar una tragedia, una crisis o una crisis para empezar este cambio. Puedes empezar ahora, puedes ahora mismo elegir una nueva mentalidad que mantengas en los próximos días. Y si te parece difícil, recuerda, aferrarse al dolor del pasado también requiere esfuerzo. El sufrimiento consume energía. La diferencia es que ya te has acostumbrado. Elena Blavatsky dijo que los seres humanos son dioses dormidos, ajenos a sí mismos. Despertar significa recordar que tus pensamientos no son pasajeros inofensivos, son entidades creativas. Y tú eres el sacerdote que decide qué ideas entran en el templo de tu mente. Ahora que sabes esto, ya no puedes fingir que no tienes opción. La tienes. A cada momento, y cada decisión crea un camino. La pregunta es, ¿quieres seguir caminando hacia el mismo lugar o estás listo para trazar un nuevo rumbo? En la siguiente parte, comprenderemos cómo el cuerpo reacciona a la mente como un reflejo fiel y qué sucede cuando se aferra a un nuevo pensamiento con tanta intensidad que se manifiesta como materia. Prepárense para descubrir historias que desafían la lógica tradicional y demuestran que lo imposible solo es imposible, hasta que alguien decide creer lo contrario. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué ciertos cambios parecen imposibles, incluso cuando has hecho todo bien? ¿Por qué tu cuerpo se resiste, tu mente te sabotea y la sensación de impotencia regresa con fuerza, incluso después de un progreso evidente? Y si la respuesta no reside en tu fuerza de voluntad, ni en tus acciones visibles, sino en algo más profundo,
un nivel oculto de tu mente que aún obedece una orden ancestral. Muchos creen que para cambiar tu cuerpo, primero debes cambiar tu comportamiento. Come mejor, duerme mejor, ten una rutina más disciplinada. Y sí, todo esto importa, pero hay una falla oculta en este razonamiento. Asume que la mente consciente tiene el control, y rara vez lo tiene. Gran parte de tu realidad física, tu cuerpo, tus hábitos, tus respuestas emocionales, está impulsada por algo más antiguo, más profundo e infinitamente más poderoso: el subconsciente. El subconsciente es como la tierra donde se sembraron hace mucho tiempo las semillas del pensamiento. Algunas ya no recuerdas haberlas plantado, otras ni siquiera eran tuyas. Provienen de tus padres, de tus traumas, de tus miedos, de frases que escuchaste en la infancia, de comparaciones, rechazos y momentos de dolor que no comprendiste. Y estas semillas crecen silenciosamente, incluso cuando intentas pensar de otra manera. Porque querer cambiar no basta. Necesitas identificar qué está detrás de ese deseo. ¿Cuántas veces te has comprometido con algo nuevo? Has empezado con mucha energía, pero luego has vuelto a caer en los mismos patrones. Esto no es debilidad, es repetición subconsciente. Y hasta que no accedas a esta capa, seguirás saboteando tu propio progreso, como si algo invisible te arrastrara de vuelta a la versión anterior. Ahora surge la pregunta inevitable: ¿cómo acceder realmente a tu subconsciente? ¿Cómo cambiar algo que está tan arraigado que ya ni siquiera parece un pensamiento, sino parte de tu identidad? La respuesta no es más información, es más conciencia. El primer paso para transformar lo oculto es hacerlo visible, y eso requiere atención. No una atención común, sino una atención profunda, casi silenciosa, capaz de observar tus pensamientos como si estuvieras viendo una película, sin juzgar, sin intentar corregir, simplemente viendo con claridad. ¿Puedes observar los pensamientos que recorren tu mente al despertar? ¿Percibes la primera sensación que surge al abrir los ojos? ¿Percibes cómo reaccionas cuando cometes un error, cuando alguien te critica o cuando algo sale mal? Estas pequeñas reacciones revelan el guión inconsciente que aún se sigue. Y aquí llega el punto de inflexión de este viaje. Tu cuerpo, en este preciso instante, obedece a tu mente como un reflejo. Y cuanto más inconsciente sea el patrón, más automático se vuelve el comportamiento físico. Si tu mente cree que eres débil, el cuerpo empieza a generar síntomas de debilidad. Si cree que estás enfermo, manifiesta señales de alerta. Y si cree que es incapaz de cambiar, paraliza tus acciones, bloquea tu energía y cierra el camino. Pero esto también aplica en sentido contrario. Cuando un nuevo pensamiento se sostiene con intensidad emocional, repetición constante y fe verdadera, comienza a reprogramar no solo el subconsciente, sino también el propio campo vibratorio del cuerpo. Y esto no es teoría, es fisiología. La neurociencia ya ha confirmado que los pensamientos recurrentes configuran las conexiones neuronales. Estas conexiones forman vías de información. Cuanto más se repite algo, más se fortalece esta vía. El cuerpo, a su vez, ajusta su bioquímica, postura, hormonas e incluso su sistema inmunitario en función de estas vías. En otras palabras, lo que piensas constantemente, el cuerpo lo traduce en funcionamiento físico. ¿Has notado cómo quienes creen envejecer rápidamente empiezan a experimentar dolores, molestias, pérdida de energía y fatiga constante, incluso antes de llegar a la tercera edad? Y cómo otros, incluso a una edad avanzada, mantienen la vitalidad, la energía y las ganas de vivir porque creen que aún tienen mucho que ofrecer. La diferencia entre estas personas no es solo genética, es la frecuencia con la que piensan a diario. Elena Blavatsky escribió que el ser humano es un creador latente, cuyas palabras internas resuenan en los tejidos, células y átomos que componen la carne. Para ella, el cuerpo es la manifestación más densa del espíritu, y todo lo denso obedece a los planos sutiles. ¿Qué significa esto? Que antes de que la enfermedad aparezca en el cuerpo, ya existe en el ámbito mental. Antes de que la sanación ocurra físicamente, debe existir como una realidad vibracional. Y ahora quizás la pregunta más desafiante del momento.
¿Cuál es la idea que más has repetido sin darte cuenta? ¿Qué pensamiento se esconde entre líneas en tu rutina? Podría ser algo como: no soy suficiente, nadie me entiende, mi energía es limitada, no merezco nada mejor. ¿Qué pasa si este pensamiento está moldeando tu realidad sin que tú le des permiso consciente? La liberación comienza cuando dejas de identificarte con el pensamiento. No eres lo que piensas, eres quien observa. Y el observador tiene poder, porque puede elegir, pero la elección requiere claridad, y la claridad requiere confrontación. ¿Estás dispuesto a confrontar la versión de ti mismo que has cultivado durante años? ¿Estás listo para dejar morir esa parte de ti que vive para protegerse del dolor, pero que también impide el crecimiento? Ahora bien, un hecho que pocos comprenden: al cuerpo no le interesa tu evolución espiritual, el cuerpo quiere sobrevivir. Quiere repetir lo que sabe, quiere el camino más fácil, el más familiar. Por eso, cuando empiezas a cambiar de verdad, el cuerpo reacciona, crea síntomas, genera fatiga, aumenta el miedo, porque interpreta el cambio como una amenaza. Pero esta resistencia no es el enemigo, es solo una petición de confirmación. El cuerpo pregunta: ¿estás seguro de que quieres cambiar? ¿De verdad vas a continuar aunque te sientas así? Y ahí es donde muchos se dan por vencidos. ¿Alguna vez has llegado a este punto? ¿Alguna vez sentiste que estabas a punto de cambiar algo profundo, pero algo te frenó? Quizás no fue debilidad. Quizás fue tu viejo subconsciente poniendo a prueba tu nueva determinación. Y lo que necesitas hacer en este momento no es luchar, es permanecer. Mantente despejado, mantente presente, mantén una mentalidad fresca, incluso cuando todo dentro de ti te diga que retrocedas. Recuerda, cada pensamiento tiene un ciclo. Surge, se fortalece y luego empieza a disolver lo viejo. Pero en este proceso, todo lo no resuelto saldrá a la superficie. Viejas emociones, dolores olvidados, patrones de evasión. Y si no tienes cuidado, creerás que estás retrocediendo, cuando en realidad estás despejando. Ahora, una pausa necesaria. ¿Por qué crees que necesitas sufrir para cambiar? ¿De dónde viene esa idea de que la evolución requiere un dolor extremo? ¿Y si fuera posible transformarse sin destruir? ¿Y si fuera posible crecer con ligereza, con conciencia, con belleza? Quizás lo más aterrador no sea el dolor del cambio, sino la posibilidad de que siempre hayas tenido el poder y no lo hayas usado. Quizás el mayor dolor sea reconocer que siempre has sido el creador de la realidad. Pero esto no es un castigo, es libertad, porque si lo creaste, también puedes descrearlo, puedes revertirlo, puedes reescribirlo. No necesitas ser un místico para hacer esto, solo necesitas estar presente, presente para observar lo que piensas, presente para decidir qué quieres seguir cultivando, presente para actuar en lo que quieres convertirte. ¿Alguna vez has considerado que quizás tu mayor talento aún no ha nacido porque tu mente está demasiado ocupada alimentando viejas creencias? ¿Cuántas oportunidades has pasado desapercibidas porque tu vibración estaba en otra parte? De ahora en adelante, observa cómo te sientes cuando piensas en algo nuevo. Observa lo que hace tu cuerpo cuando dices la frase: estoy cambiando. ¿Te relaja? ¿Te resiste? ¿Intenta convencerte de que esto es una tontería? Esta es la señal. El cuerpo está respondiendo. Y puedes continuar este diálogo hasta que el nuevo pensamiento se vuelva natural, hasta que deje de ser un intento y se convierta en una realidad. Elena Blavatsky dijo que el verdadero poder reside en dominar el propio campo mental, porque quien domina la mente, domina el mundo. Y el primer mundo que debe ser dominado es el propio cuerpo, la propia energía, la propia vibración. La pregunta sigue siendo: ¿quién manda ahora? ¿Tú? ¿O los pensamientos que sembraron antes de que supieras que tenías opción? Y si la realidad que vives ahora, tu cuerpo, tu energía, tus resultados, fuera simplemente el reflejo latente de un potencial que nunca se activó, y si lo que crees que es el límite de lo que puedes sentir o experimentar fuera, de hecho, una construcción reversible, sustentada por pensamientos que se han vuelto invisibles por su repetición, lo que estás a punto de ver no es solo una idea, es un cambio de paradigma. Es el momento en que la mente toca la materia con tal fuerza
El cuerpo debe ceder, debe cambiar, debe alinearse, porque cuando el pensamiento se sostiene con claridad, emoción y constancia, comienza a moldear lo físico. Y esto no es una metáfora, es un proceso medible. Regresemos a la historia que mencionamos al principio de esta serie. El maestro espiritual, quien, confiando plenamente en las palabras de su gurú, sintió que su cuerpo sanaba en un solo día. Hasta ese momento, podría parecer una simple experiencia mística, imposible de probar. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Su cuerpo no solo se fortaleció, sino que también ganó peso. En cuestión de días, parecía una nueva persona. Era como si su estructura física hubiera sido rediseñada. Cuando su madre lo vio, pensó que tenía un edema. Había cambiado mucho. Pero él lo supo. No era hinchazón. Era una reconstrucción. Era su cuerpo obedeciendo a un nuevo plan mental. ¿Te parece exagerado? Analicemos los datos. El Dr. Joe Dispenza, neurocientífico e investigador de renombre internacional, ha documentado numerosos casos clínicos en los que pacientes lograron revertir enfermedades físicas graves simplemente mediante la práctica constante de visualización mental, meditación guiada y la modificación de patrones internos. En uno de sus estudios, publicado en el Journal of Neuroscience, demuestra cómo la actividad cerebral cambia por completo en personas que repiten afirmaciones mentales específicas durante tan solo 4 semanas. Las áreas relacionadas con la curación, el sistema inmunitario y la autorregulación emocional se activan con una intensidad sorprendente. Pero lo más curioso es que, además de la mente, el cuerpo físico también responde. Los niveles de inmunoglobulina A, uno de los principales marcadores de defensa del cuerpo, aumentan hasta un 49% tras tan solo 3 días de práctica. Esto significa que el cuerpo se vuelve más resiliente, más sano y más equilibrado. Simplemente, gracias a pensamientos organizados conscientemente. Ahora detente un momento y piensa, ¿qué significa esto para ti? Significa que tu cuerpo no es estático. Está escuchando, se está adaptando. Con cada pensamiento sostenido, cada emoción sentida, cada repetición silenciosa, el cuerpo registra, se ajusta y se transforma. Esto significa que lo que hoy parece una característica física permanente, fatiga, dolores, alergias, problemas digestivos, falta de energía, puede no ser un problema corporal en absoluto, sino el reflejo de una narrativa interna mal estructurada. Y aquí va una pregunta inesperada. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu cuerpo? No en un sentido simbólico, sino real. ¿Cuándo te sentaste, respiraste y le dijiste a tu sistema nervioso, estoy aquí, estoy listo para cambiar, estás a salvo, estamos juntos? La ciencia ya sabe que el sistema nervioso autónomo, responsable de las funciones involuntarias del cuerpo, como la respiración, los latidos del corazón y la digestión, responde a los estímulos de la atención plena. Esto significa que la postura, la respiración e incluso los latidos del corazón pueden ajustarse mediante un estado de presencia. En un experimento realizado por la Universidad de Wisconsin, investigadores monitorearon a monjes budistas experimentados durante sesiones de meditación. Los datos revelaron que, tras tan solo 15 minutos de concentración intencional en un pensamiento positivo, como la compasión o la gratitud, el cerebro de los monjes cambió su frecuencia a un patrón llamado gamma, considerado el estado de mayor claridad e integración cerebral. Pero no se detuvo ahí. También se observaron cambios en la presión arterial, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Esto demuestra que cuando la mente cambia, el cuerpo también, porque el cuerpo es un espejo, un reflejo exacto de la vibración dominante. Y si aún piensas que todo esto te parece descabellado, piensa en lo que le pasa a tu cuerpo cuando recibes una muy mala noticia. De repente, se te encoge el estómago, se te encoge el pecho, te sudan las manos, se te altera la respiración. Todo esto ocurre en segundos, por un solo pensamiento. Ahora imagina lo que le pasa a tu cuerpo cuando albergas el mismo pensamiento negativo todos los días, durante meses, años, décadas. Ahora invierte la lógica. Imagina qué pasaría si, en cambio, comenzaras a cultivar un pensamiento poderoso.
Un pensamiento que vibra en sintonía con tu salud, tu fuerza, tu sanación. No por un día, sino todos los días. Imagina mantener la idea de que te estás regenerando. Imagina sentir, con todo tu cuerpo, que tu energía aumenta, que tus células recuperan el equilibrio, que tu cuerpo recibe nuevas instrucciones. Instrucciones para la vida. El maestro de la historia que mencionamos no fue un caso aislado. Elena Blavatsky escribió sobre innumerables historias similares. Dijo que la mente es la arquitecta de la forma y el cuerpo la arcilla que la moldea. Para ella, el pensamiento puro, sostenido por la voluntad, es una fuerza creativa tan poderosa como la luz o el sonido. No se refería a esto como una metáfora espiritual, sino como una realidad vibratoria. Y este es el punto más importante que debes comprender ahora. El pensamiento, al estar cargado de intención y emoción, se convierte en un campo, y el campo es lo que moldea la materia. Por lo tanto, la transformación del cuerpo nunca comienza en la carne, sino en el campo, y el campo se alimenta de lo que piensas, sientes y crees, todos los días. Veamos otro hecho poco conocido. En 1985, el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, realizó un experimento con pacientes cardíacos crónicos. Un grupo se sometió a sesiones diarias de visualización guiada, donde imaginaban que sus corazones funcionaban perfectamente. El otro grupo siguió el tratamiento tradicional. Tras 6 semanas, los pacientes del primer grupo mostraron mejoras significativas no solo en su bienestar emocional, sino también en sus exámenes físicos. En muchos casos, se redujo la necesidad de medicación. Todo esto, simplemente aprendiendo a imaginar una nueva realidad. Pero no se trata solo de cerrar los ojos e imaginar. Se trata de mantener este estado vibratorio, emocional e intenso. Se trata de crear una nueva atmósfera interna, donde los pensamientos dejan de ser ideas y se convierten en frecuencias. Y aquí está el secreto que lo conecta todo. El cuerpo no responde a lo que quieres, responde a lo que crees. Y creer no es pensar positivamente durante 2 minutos. Creer es habitar la idea como si fuera real. Es respirar como alguien que ya está sano. Es caminar como alguien que ya ha sanado. Es vivir como alguien que ya ha superado las limitaciones. Si quieres revertir un patrón físico, primero debes transformar el patrón vibracional que lo sustenta. Y eso empieza con una simple decisión. Dejar de reforzar la vieja idea. Deja de decir que estás cansado, viejo, roto. Deja de repetir, incluso en broma, que tu salud es frágil, que tu energía es limitada, que tu cuerpo se está desmoronando. Estas frases no son inocentes, son contratos vibracionales. A partir de ahora tienes el poder de cambiar el contrato. Puede empezar con una frase, una imagen, una respiración consciente. Puede empezar ahora, en este preciso instante. Porque el campo ya está escuchando, el cuerpo ya está esperando una nueva dirección. La fe es el combustible más poderoso que existe. Y cómo, cuando se activa de verdad, lo imposible comienza a moverse. Verás cómo la mente no solo puede cambiar el cuerpo, sino también transformar tu relación con el tiempo, el dolor y la vida. Prepárate para descubrir qué sucede cuando el pensamiento se convierte en fe viva. Y el cuerpo, entonces, se convierte en un templo de creación. Y si todo lo que has estado esperando para cambiar tu vida te estuviera esperando. Y si la transformación que parece tan lejana no requiriera más esfuerzo, más lucha, más sacrificio, sino solo una profunda y silenciosa realineación interna. Y si el poder que buscas afuera, en fórmulas, métodos y estrategias, ha estado latente dentro de ti todo este tiempo, esperando el momento oportuno para activarse. No es una idea inspiradora, es un punto de inflexión. El momento en que la creencia deja de ser solo teoría y se convierte en una realidad vibracional. Cuando un pensamiento se mantiene con tal enfoque, tanta verdad y tanta presencia que cobra vida propia. Eso es exactamente lo que le sucedió a aquel discípulo cuando, tras enterarse de la experiencia transformadora de su maestro, hizo algo simple, pero definitivo. Creyó, no con duda, no con esperanza, sino con la firmeza de quien ya sabe. Y esta nueva creencia empezó a ocupar el espacio
que antes había estado dominado por la repetición de una idea débil. La vieja convicción de que yo era un cuerpo enfermo, limitado y frágil, empezó a desvanecerse, como un espejo viejo que empieza a agrietarse. En su lugar, nació una nueva imagen, no impuesta, no forzada, sino sentida. En 2 semanas, el cambio ya no era solo interno. Su cuerpo respondió. Su digestión, antes sensible e inestable, se equilibró. Su energía, antes escasa, se expandió. La vitalidad, antes soñada, se hizo presente. Y por primera vez, sintió lo que muchos buscan toda la vida: integridad. No perfección, sino coherencia entre lo que piensa, siente y expresa. ¿Qué cambió? ¿Solo el pensamiento? No. La fe cambió. Pero no una fe ciega, cimentada en la esperanza. Era una fe activa, generada por la experiencia, la decisión y la conciencia. Era una fe que nacía cuando el pensamiento se encuentra con la emoción adecuada y se sustentaba en la presencia. Y aquí comienza la esencia de esta etapa del viaje. El verdadero poder de la sanación no reside en la creencia pasiva, sino en participar activamente en el proceso. El cuerpo solo se transforma cuando la mente deja de dudar, cuando dejas de preguntar y empiezas a suponer, cuando dejas de preguntar ¿es posible? Y empiezas a afirmar ya está sucediendo. Pero ¿cómo mantener esa fe cuando todo parece ir en tu contra? ¿Cómo mantener viva tu convicción cuando aún te duele el cuerpo, cuando los síntomas persisten, cuando la vieja realidad insiste en resurgir? La respuesta está en cómo entrenas tu atención. La mente, por naturaleza, siempre buscará lo que confirme su creencia dominante. Si tu creencia aún se centra en el dolor, la carencia o la debilidad, la mente encontrará señales que la justifiquen. Pero si empiezas a cultivar un nuevo estado, aunque al principio parezca frágil, tu atención empieza a reentrenarse. ¿Te has dado cuenta de que, al comprar un coche nuevo, empiezas a ver ese modelo por todas partes? ¿O que, al aprender una palabra nueva, la escuchas constantemente? No es casualidad, es el sistema de activación reticular de la mente, un filtro neurológico que selecciona, entre miles de millones de datos, lo que consideras relevante. Por eso, entrenar la atención es más importante que intentar controlar los resultados. Si empiezas a concentrarte en pequeñas victorias, una respiración profunda, un momento de paz, un ligero aumento de energía, y mantienes esa concentración, le estás diciendo a tu mente, esto es importante. Y ésta empieza a magnificar ese estado. Empieza a hacer visible lo que antes pasaba desapercibido. Y aquí viene una de las verdades más olvidadas del proceso de transformación. Lo que sana no es el pensamiento positivo, sino el pensamiento coherente. Lo que piensas y sientes en armonía, de forma continua, silenciosa y presente. No tiene sentido decir, estoy bien, si por dentro todo grita, ya no aguanto más. Esta disonancia vibra con más fuerza que cualquier hermosa afirmación. Lo que sana es decir, me estoy curando, y sentir, aunque sea levemente, que está empezando a suceder, y repetirlo, y confiar en ello, y mantenerlo, porque lo que se entrena no es solo el cuerpo, sino su capacidad para mantener un estado de euforia, incluso cuando todo sigue igual. Elena Blavatsky afirmó que los seres humanos solo manifiestan su verdadero poder cuando aprenden a observarse sin miedo y a alinearse con las fuerzas invisibles que rigen la creación. Para ella, la fe no es creencia sin pruebas, sino prueba sin duda. Es la certeza interior que precede a la materialización externa. Y esta certeza surge cuando empiezas a ver el mundo, a las personas y a ti mismo de forma diferente. Cuando tu mente deja de absorber lo denso y empieza a centrarse en lo sutil, lo elevado y lo luminoso. Esto no es ingenuidad, es una elección vibracional. Puedes observar una situación difícil y solo ver caos, o puedes observar y darte cuenta de que hay una oportunidad de crecimiento, una llamada al cambio, una lección no aprendida. Esto lo cambia todo, porque tu campo cambia, y donde el campo cambia, la materia empieza a responder de forma diferente. Así como el cuerpo físico absorbe nutrientes y elimina toxinas, la mente también necesita aprender a absorber lo útil
y a liberar lo que ya no lo es. Esto requiere vigilancia, y la vigilancia requiere práctica, y la práctica requiere determinación. Una de las prácticas más transformadoras que puedes adoptar de ahora en adelante es observar tus pensamientos como si estuvieras fuera. Cuando algo malo suceda, o cuando un viejo dolor regrese, pregúntate, ¿qué pensamiento estoy repitiendo ahora mismo? ¿Este pensamiento contribuye a la persona en la que quiero convertirme o refuerza lo que quiero dejar atrás? Esta simple pregunta puede prevenir recaídas, puede romper ciclos, puede impedir que resucites el campo vibratorio que ya intentas transformar, porque lo que realmente te aprisiona no es el problema en sí, son los pensamientos que albergas sobre él. Otra clave esencial es la visualización, pero no como una imagen vaga en tu mente. La verdadera visualización implica emoción, implica respiración, implica sentir en tu cuerpo, ahora, la realidad que quieres crear. Si quieres sanar algo, empieza a imaginarte ya sanado. Siente cómo estaría tu cuerpo, cómo te moverías, cómo hablarías, cómo actuarías. Hazlo con gran detalle, como si realmente lo estuvieras experimentando. No estás fingiendo, estás reprogramando. Estás entrenando tu campo energético para que vibre en una nueva frecuencia. Y con el tiempo, esa frecuencia se volverá familiar. Y cuando algo se vuelve familiar para la mente, el cuerpo empieza a aceptarlo como real. Este es el secreto de todos los procesos de sanación profunda. Primero sientes, luego te transformas. El mundo exterior es solo un reflejo diferido de lo que has decidido vivir en tu interior. ¿Qué pasa si tienes recaídas? No pasa nada. Son parte del proceso. Son solo señales de que el viejo patrón sigue arraigado. Pero ahora sabes cómo lidiar con ello. Sabes que no tienes que entrar en pánico. No tienes que rendirte. No tienes que volver atrás. Solo necesitas recordar. Recuerda la elección. Recuerda el nuevo pensamiento. Recuerda el cuerpo que ya se está transformando. Recuerda el alma que está despertando. La verdadera fe no es la ausencia de dudas. Es la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Es la capacidad de aferrarse a la luz incluso cuando la oscuridad intenta regresar. Es el compromiso con una nueva versión de uno mismo, no como una fantasía, sino como una construcción diaria, silenciosa y paciente. Ahora que has llegado hasta aquí, ya no estás en el punto de partida. Algo ya se ha movido, algo ya se ha activado. Has visto demasiado como para fingir que no sabes. Has sentido demasiado como para fingir que no puedes. Has despertado demasiado como para volver a dormir. ¿Y si todo lo que buscabas afuera te estuviera esperando desde el principio en tu interior? ¿Y si, en lugar de luchar contra tu cuerpo, tu mente, tu historia, finalmente decidieras escuchar y responder con presencia? Hemos llegado al punto más profundo de este viaje. La mente ha comprendido, el cuerpo ha sentido, el alma ha reconocido. Pero ahora, algo esencial debe suceder: transformar la comprensión en práctica. Porque comprender no basta. No basta con conmoverse. No basta con desear. Tienes que vivir cada día aquello a lo que has elegido despertar. El conocimiento que no se traduce en acción se debilita con el tiempo. Y por eso muchos observan, leen, reflexionan, pero no cambian. Porque llevan el conocimiento como un adorno, no como una guía. Y lo que sana no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Quizás te preguntes, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago con todo lo que he sentido, comprendido y percibido a lo largo de este camino? Empieza con lo más sencillo, con lo que esté a tu alcance ahora. La mente busca grandes revoluciones, pero el alma sabe que el cambio empieza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo silencioso. En los próximos minutos, les daré un plan práctico. No es un plan milagroso, sino uno real, algo que pueden aplicar con claridad, disciplina y sinceridad. Si lo siguen con constancia, verán cambios. No por arte de magia, sino con constancia. Elige un solo pensamiento para mantenerlo durante 21 días. No elijas varios, elige uno, que sea real, que resuene con la persona en la que quieres convertirte. Podría ser, estoy en proceso de curación. Mi energía se renueva cada día. Mi cuerpo es fuerte,
y responde a mi amor por él. Escríbelo, repítelo, siéntelo, respira ese pensamiento. Y cuando surja una idea contraria, guarda silencio y vuelve a la afirmación elegida. Crea un tiempo fijo de 10 minutos cada día para practicar la presencia. Sin distracciones, sin celular, solo tú y tu respiración. Durante este tiempo, repite el pensamiento elegido en silencio, visualizándolo como si ya fuera real. Imagina que tu cuerpo responde. Siéntelo como si fuera real ahora. Y, sobre todo, mantén la intención firme, incluso si tu mente intenta resistirse. Cambia el lenguaje que usas para describirte. Deja de decir inmediatamente, estoy ansioso, estoy cansado, estoy enfermo. Estas frases son como cárceles. Di, como máximo, estoy aprendiendo a transformar esto. Reescribe tu narrativa interna con palabras que abran caminos, no que bloqueen posibilidades. Observa el entorno en el que vives. Presta atención a las palabras que escuchas, las conversaciones en las que participas, el contenido que consumes. Todo esto influye en tu vibración. Reduce el ruido. Elimina lo que te enferma. Elige con quién sales, qué lees, qué ves. Tu campo energético necesita una limpieza constante. Crea un diario de la realidad futura. Cada día, durante 3 minutos, escribe como si estuvieras viviendo la vida que deseas. No como una fantasía, sino como una realidad en construcción. Escribe en presente. Hoy me desperté sintiéndome renovada. Mi cuerpo respondió con energía. Sentí claridad. Respiré hondo. La vida fluyó. Esta práctica entrena tu mente para reconocer lo nuevo como familiar. Y cuando lo nuevo se vuelve familiar, se manifiesta. Sé paciente, pero no pasivo. El cambio lleva tiempo, pero también requiere acción. No esperes los resultados para empezar a creer. Cree primero, y los resultados llegarán como consecuencia de tu constancia. Celebre cada paso adelante, incluso los más pequeños. ¿Dormiste mejor? ¿Celebraste? ¿Sentiste más energía? ¿Diste gracias? ¿Pensaste diferente? ¿Reconociste? Cada pequeño paso es una victoria en el camino hacia la reconstrucción. Este plan no es difícil, pero requiere presencia. Y la presencia solo se logra con compromiso. ¿Estás dispuesto a comprometerte contigo mismo? ¿Estás listo para dejar de repetir la vieja historia y empezar a escribir la nueva? Recuerda, la mente se puede entrenar, el cuerpo se puede moldear, la realidad se puede ajustar, y tú eres el vínculo entre estos mundos. Pero no esperes a sentirte listo. Listo es cuando decides empezar, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con partes que aún duelen. Listo es cuando decides actuar incluso sin garantías. Quizás lo que ha faltado hasta ahora no es más conocimiento, sino más valentía. La valentía de tratarte con respeto, la valentía de hablarle a tu cuerpo con cariño, la valentía de no renunciar a ti mismo. No necesitas convencer a nadie, no necesitas explicar tu búsqueda, tu cambio, tu fe. Quienes vibran diferente atraen a quienes los reconocen, y quienes los reconocen, los acercan. Hemos llegado al final de esta etapa del viaje, pero el verdadero viaje apenas comienza ahora. Ahora que lo sabes, ya no puedes fingir. Ahora que lo has sentido, ya no puedes ignorarlo. Ahora que lo has elegido, ya no puedes echarte atrás. Y si en algún momento la duda regresa, como sucederá, recuerda, el campo responde a lo que sostienes, no a lo que temes. Y lo que sostienes con amor, persistencia y claridad, florece. Si este viaje te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar o te provocó silencio, tengo algo que pedirte. Suscríbete al canal. Más allá del conocimiento, esto no es solo un gesto técnico. Es un compromiso enérgico con tu proceso. Es una forma de decir, yo sigo. Dale me gusta a este video, para que más personas puedan escuchar este llamado. Y comenta abajo si lo sientes. Puede ser una palabra, un símbolo, un relato anónimo, o simplemente un yo empecé. Este espacio es tuyo, es nuestro. Un lugar donde la transformación no es una actuación, es la verdad. La vida no espera, pero vuelve a empezar cada vez que dices sí con el corazón. Que este sí de hoy sea el primero de muchos. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, respira, recuerda y vuelve a elegir, porque puedes.
porque te lo mereces, porque ya has empezado.